compañeras, compañeros de la UNAC y de los queridos estudiantes. Y sobre bienvenidas es este encuentro, ya que este encuentro es la celebración de otra bienvenida, de una bienvenida que se propone en el libro Biología en Contexto Social, de Elena Curtis, de Zoe Barnes, Adriana Schnepp y Alicia Mazzarini. La bienvenida a un mundo, nos propone este libro maravilloso del estudio de los seres vivos. Tenemos la felicidad y el honor de recibir en nuestra universidad a Adriana Schnepp y a Alicia Mazzarini, que son las autoras de esta nueva edición del querido Curtis, libro de biología cabecera, en los estudios superiores universitarios de muchas carreras, y que tiene una presencia indiscutida en todos los ámbitos de formación en biología. En esta mesa también están sentadas como anfitrionas de la casa dos grandes docentes, Griselda y María, de nuestra universidad. Voy a realizar una breve presentación académica de las presentes, que es muy larga, así que la voy a cortar un poco. Bien, Adriana Schnepp es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Epistemología e Historia de las Ciencias de la Universidad de París, coautora de la sexta, séptima y octava edición de Biología e Invitación a la Biología de Curtis, integrante del equipo de Ciencias Naturales de la Gerencia Operativa de Currículum del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue coordinadora del proyecto de capacitación docente en el programa Prociencia CONICET. Fue capacitadora en cursos a distancia sobre biología en contexto social en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de Cava. Es coordinadora de la especialización docente de nivel superior en enseñanza de la biología para una cultura científica en el Instituto Superior Doctora Alicia Moro Justo. Fue co-coordinadora de la Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias, en Flaxo, autora de artículos, de libros y materiales para la formación docente, integrante del grupo Ciencias Biológicas. Alicia Mazzarini, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta de CONICET, profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Buenos Aires, coautora de la séptima y octava edición de Biología e Invitación de Biología de Curtis, es capacitadora en cursos a distancia sobre biología en contexto social de la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de Cava, fue co-coordinadora de la Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias, Flaxo, miembro del Consejo Académico de la Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica en el Instituto Superior Doctora Alicia Moro Justo, autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales en el área de la biología evolutiva y de libros, capítulos de libros, artículos y materiales para la formación docente orientados a la enseñanza de la biología con un enfoque CTS, integrante del grupo Ciencias Biológicas. Y por la casa, Griselda Moreno, la doctora Griselda Moreno, es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora adjunta del CONICET, es profesora adjunta a cargo de la coordinación de la asignatura Biología para Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es autora y coautora de más de 20 publicaciones científicas en revistas con referato y de circulación internacional. María Pocio, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa, de México. Magíster en Antropología Social por la UNSAM, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, docente titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. En nuestra universidad fue profesora adjunta y coordinadora de Conocimientos y Ciencia de la Salud, coordinadora académica del Programa de Dimensiones Socioculturales y Comunicacionales de la Salud del Instituto de Ciencias de la Salud de la UNAM, trabaja en líneas de investigación vinculadas con género, profesiones y Estado, género y política de salud, género y ciencia, y es coordinadora de la Diplomatura Superior en Género y Salud. Mira. Una vez, o varias veces, le preguntaron a Adrián Paenza, un matemático y divulgador, ¿por qué tanta gente tiene rechazo hacia la matemática? Y sobre él expuso la siguiente idea. Los inicios o entradas a una disciplina son análogos al ingreso a una nueva casa. Hay guías o anfitriones que te van guiando por las distintas habitaciones o espacios del nuevo lugar.
esencial, porque determina que el visitante tenga ganas de quedarse o tenga ganas de huir a paso ligero. En la matemática, dice Paenza, muchas veces los inicios empiezan con guías que nos conducen por los baños, por los lugares más oscuros y tenebrosos. Es decir, por las partes más feas y menos inspiradoras de las disciplinas de conocer. Haciendo uso de esta metáfora, por ahí un poco de uso, pensamos que el libro de biología de Curtis es una guía que nos abre las puertas a las partes más lindas de la casa de la biología, como disciplina, como estudio de la naturaleza. Siempre este libro se caracterizó por su amabilidad hacia el lector, ya que nos cuenta, nos va narrando, con un respeto, dándonos la posibilidad de entender que sentimos parte de un lenguaje y una estructura accesible. Desde un lenguaje y una estructura accesible. Me permito a este respecto compartir con ustedes cómo fueron mis primeros pasos en esta casa. El Curtis quinta edición, fue una guía cálida, amable, que se me presentó como una posibilidad cierta, accesible, que era para mí. Las primeras lecturas me fascinaron, porque me presentaron a la biología como un mundo ordenado, claro, por el cual yo podía transitar. Con todo, había aspectos de aquel Curtis que advertí un tiempo después. Esa casa era clara, era ordenada, pero era ajena. Ajena en el sentido de que las habitaciones no eran como las de mi casa, como la de las casas de mis vecinos y vecinas. Era una casa del norte. Era una casa que tenía perfil extranjero. Ya desde la foto de casa. La quinta edición nos presentaba una hermosa ave que yo nunca había visto. Y eso que en mi infancia pasé gran parte de mi tiempo jugando en las lagunas en el campo norte. Esa imagen era de un pato norteamericano, por eso no lo había visto. Los ejemplos del libro entero correspondían a otra historia, a otra gente, a otra cultura. Las nuevas ediciones del Curtis, que escribieron nuestras invitadas, nos conducen por habitaciones nuestras, por patios de casa de nuestras infancias, por nuestra historia y por nuestros pueblos. La foto de tapa de la octava edición es una imagen de un mural del mexicano Diego Rivera. Es un artista, un muralista, que formó parte de un movimiento que consideraba que el arte debía contribuir a la transformación del mundo y debía estar al alcance de todos. En esa imagen fíjense que hay microorganismos, obreros, campesinos, vegetales, anfibios, dioses. Los pueblos latinoamericanos enteros estamos ahí representados. En el apartado de diálogo de saberes que encontramos en los diferentes capítulos, está la voz de las comunidades frente a problemáticas socioambientales. Ya el primer capítulo, que es procesos y contextos de construcción del conocimiento científico, ese primer capítulo se abre con una foto del enorme doctor Andrés Carrasco, que está visitando en el 2009 a las madres de Ituzaingó en Córdoba. Y como esto vemos en cada capítulo parte de nuestra historia latinoamericana. Vemos paisajes conocidos, vemos a nuestros hermanos y hermanas en esas páginas reflejadas. Nos vemos también a nosotros, a nosotras y a nosotros mismos. María, hacemos unas pequeñas intervenciones. María, ¿por qué presentar este libro de biología en contexto social desde una perspectiva de género? Buena pregunta. Bueno, gracias Agustina, re linda tu entrada a la casa, de esta nueva casa. Bueno, y siempre, me permito un pequeño cosito antes de responder, siempre es un festejo presentar un libro, ¿no? Y siempre está bueno que además este libro tenga esta conexión con el territorio, con la historia, con lo regional y no sea algo construido en el norte del mundo y que también podamos apropiárnoslo desde acá, desde el sur y desde el sur que somos la UNAC en el territorio que nos ocupa. Así que siempre celebrando la presentación de un libro. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en julio de este año estábamos en este mismo auditorio, los y las docentes del Instituto de Ciencias de la Salud, con la idea de pensar juntos propuestas transversales a todas las carreras y todas las materias. ¿Sí? Nuestro instituto tiene varias carreras y cada
cada una están como en su lógica. Pues decimos, bueno, hay un montón de elementos en común porque todos formamos parte de las ciencias de la salud y queremos trabajar e impactar en la salud y el bienestar de nuestro territorio. Entonces busquemos los ejes comunes. Uno de los ejes tenía que ver con la perspectiva de género. Y me invitaron a mí a pensar, y nunca uno piensa junto, eso quienes hacemos ciencia sabemos, el pensamiento es siempre colectivo, y desde el feminismo también lo sabemos, pensar cómo puede ser el género una línea transversal, ¿no? En todas las carreras, en todas las materias podemos meter una perspectiva de género porque el género está en la mirada, ¿no? Esta idea de unas lentes. Entonces yo en esa reunión decía, bueno, tan es así que aunque nos parezca mentira, aún mirando a través de un microscopio hay género, hay historia, hay sociedad en esa mirada que mira a través de un microscopio. Trayendo a cuento lo de Emily Martin, que es una autora que planteó cómo la teoría o el relato que tenemos sobre la fecundación humana está impregnado de género al plantear el espermatozoide, la lucha de los espermatozoides, del más fuerte que llega a fertilizar estoy diciendo, no soy bióloga, se nota, un óvulo que está ahí sentadito esperando pasivamente, bueno, lleno de metáforas del mundo social y del orden de género ahí en este relato consagrado de la fecundación. Entonces era muy factible que la persona mirara aún en el microscopio, aún solo en su laboratorio a partir de la perspectiva de género. Y cuando termina la charla, Griselda me dice, ¿vos sabés que a partir de eso que me dijiste está el libro de Curtis, el famoso Curtis, con un prólogo y una introducción y una preparación impecable de Adriana de Alicia, a quien habíamos nosotros en algún momento trabajado en nuestra materia de conocimiento y ciencias de la salud, y surgió entonces esta posibilidad que vuelvo a celebrar y que me parece que tiene mucho que ver con esta propuesta del Instituto de Ciencias de la Salud, de pensar la salud en términos transversales y muy vinculados con el contexto social. ¿Le respondí, profe? ¿Está bien? Buenísimo. Y ahora, previo, chiquitito, antes de escuchar las... Cuando a mis 16 años extendí mis manos para sostener el libro que mi profesora de biología me ofrecía para leer, me di cuenta de la fuerza que tenía que hacer para sostenerlo. ¿Qué tanto tiene este libro? ¿Qué tanto tiene para decir? Y esos colores vibrantes de ese ojo, de ese pájaro que era del norte, sin duda, ahí, que no podía identificar, que no podía determinar, sin duda me convocaron. Esa joven mendocina, de aquel secundario técnico agrario, eligió estudiar biología como carrera a partir de ese encuentro. En esa edición, la quinta, que mencionaba Agus, las autoras, dos mujeres, Curtis y Barnes, habían escrito esta dedicatoria. Este libro está dedicado a todos aquellos cuyos estudios esmerados y creativos han contribuido a nuestros conocimientos de biología. Sin dudas, esa niña mendocina solo pensó en la ciencia. Por eso, además de bióloga, quise ser científica. Pero ¿por qué hoy es necesaria una biología en contexto social? Porque aún se continúa caracterizando a la ciencia como un conocimiento desinteresado, éticamente neutral. Y sin embargo, y evidente que los grandes avances en estos últimos tiempos han surgido desde el campo de la biología con nuevas herramientas biotecnológicas. Por ejemplo, ahora se editan genes. Por ejemplo, ahora se puede hacer clonación de organismos. El auge de vacunas de ARN, los organismos genéticamente modificados, transgénicos. Y observamos a diario titulares en las noticias que refieren crisis ambientales, pandemias producidas por virus, por nuevas cepas, por ejemplo, propagación de esas variantes, entre, por ejemplo, la pandemia que hemos padecido todos, ¿no? Entre algunos temas. Por eso se precisa, es imperioso, ir más allá de la ciencia.
sino que hay que abrazar a las ciencias en plural y saberes otros, presentando y enseñando la biología como parte de un proceso social, como una disciplina transformadora del contexto, pero a su vez fuertemente determinada por él, atravesada por valores, por intereses, por controversias y por incertidumbres. Por eso es inmensa mi admiración y emoción presentarlas hoy aquí a las queridas autoras de Curtis, las queridas Adriana y Alicia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias María, Agustina, Griselda. Gracias por la invitación a esta hermosa, gran casa. Es como un nuevo mundo, no conocíamos. Es la primera vez que venimos Alicia y yo acá. Estamos muy honradas de poder conocer la UNAG. Tanto escuchamos hablar de este espacio, de esta universidad, de las carreras, de todo lo que genera, los conocimientos, el entusiasmo, ver tanta gente joven, tantos alumnos acá sentados que dan realmente mucho estímulo, mucho placer. Así que bueno, también agradecer a quienes hicieron posible este encuentro y bueno, contarles que, un poquito sobre la historia de este libro, desde el libro Sugesta, que tiene, digamos, ya muchos años. Nos remontamos al año 1965, ¿sí? Pero antes, porque contarles un poquitito, que Elena Curtis fue una licenciada en letras, no era bióloga, era una comunicadora de las ciencias, que trabajaba primero en un laboratorio, lo escribía muy bien, después en Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York. Después pasó a trabajar como comunicadora en el Instituto Rockefeller y desde allí ganó una beca para hacer un doctorado en comunicación en Columbia y a partir de esa beca escribió un libro que se llama Los virus, que fue traducido al español, se encontraba en librerías de usados, que era un libro muy ameno, y que ese libro fue descubierto por un editor que se puso su editorial independiente, se había ido de una editorial muy grande y que quería sacar el mejor libro de biología, con los mejores autores. Así que contactó a Elena y Elena llamó a los mejores. En ese momento, imagínense, quienes conocen, a Leninger, a Lewontin, a Raven, de plantas. Bueno, de esa manera se construyó, se fue constituyendo en épocas donde los procesadores de texto no existían, ¿sí? Máquina de escribir, el blanqueador, entonces esto era mucho más difícil de realizar y sale en el año 1965 la primera edición de Curtis, que asombró justamente por su lectura, su posibilidad de brindar una lectura amena, ¿no? Una narrativa con precisión de los procesos biológicos. Así fue sacando distintas ediciones hasta que en la quinta edición, la que mencionan de El ojo del pato americano, ingresa Sue Barnes, que hasta ese momento era ayudante como coautora, pero en el año 1997 las autoras se alejan un poco porque Gore vendió, o sea, el editor vendió su parte a una editorial mucho más grande y la editorial médica panamericana decide continuar las ediciones en español para todos los países de habla hispana.
Así que, bueno, organizó un concurso, podríamos contarles un montón de anécdotas sobre el concurso, sobre cómo fue, pero eso es para otro momento, porque a esta altura tenemos tantas cosas para decirles para comentarles que, bueno, nos gustaría contar las anécdotas, pero vamos adelante. De ese modo empezamos a trabajar con colaboradores a nivel local, no solo de Buenos Aires, sino bueno, de todo el país, y algunos colaboradores de habla hispana que vivían en el exterior. Y así en el año 2000 sale en nuestra primera edición de biología, el de la rana, ¿sí? En el que participamos nosotros. En ese momento estaba Graciela Flores también como coautora. Y a la biología le sigue Invitación a la biología, que es como un libro, que es como un experimento, digamos, un ensayo, un libro más chico en el que se ensayan los cambios, ¿sí? Así en el año 2006 salió Invitación a la biología, que es la del mono. Y luego crecimos sobre ese, en 2008 salió la edición del pingüino, siempre actualizando, o sea, no importa qué tipo de, si es invitación o si es biología, siempre hay actualizaciones. En biología es imposible no actualizar permanentemente. Y en el año 2015 editamos, sacamos luego un gran proceso entre que salió el libro del pingüino, o sea, la 7ª edición de biología, sacamos Invitación a la biología en contexto social. O sea, un cambio, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía Griselda, lo que decía Agustina, lo que decía María. La perspectiva también cambiaba y ahora les explicamos cómo. Aunque la biología se iba actualizando, pero había miradas múltiples que iban enriqueciendo esta edición. Y como verán en la tapa, representa la diversidad de maíz americano, mexicano. Esto fue así, no me quedó del voto americano. Al contrario, maíz mexicano, ¿sí? Dando como una idea de la diversidad en contra de los monocultivos y los cultivos transgénicos. Y ahora presentamos este libro que es Biología en contexto social de y después vuelvo. Vamos y venimos, nosotras siempre hacemos trabajo en equipo, así que así lo presentamos también. Bueno, esta edición de Biología en contexto social avanza sobre la edición anterior de los maíces, profundizando en la cuestión del enfoque del contexto social en el que los conocimientos que aparecen en el libro son construidos intervienen también en los procesos sociales. Y en ese sentido, el contextuar significa también, como decía muy bien Agustina, traer a colación los ejemplos, los casos, las problemáticas socioambientales que tienen que ver con nuestra región, con Latinoamérica, con la intención de que este libro sea un libro realmente nuestro, de apropiarnos de esta manera de presentar los contenidos desde nuestras preocupaciones y nuestros desafíos como pueblos de esta región, un libro para todos también, en el sentido de que, profundizando también la intención original del libro, sea un libro accesible, de lectura amena para cualquier lector, sin necesariamente ser un especialista. Y esto nos preocupa especialmente en un contexto en el que el extractivismo está haciendo estragos en toda nuestra región, las problemáticas socioambientales que afectan la biodiversidad, que la van diezmando, que afectan la salud y la calidad de vida de nuestros pueblos, son muchas, ¿no? Todos las conocemos, los incendios, la minería a cielo abierto, el fracking, el monocultivo, la agricultura industrial extensiva, los agrotóxicos. Todo esto no puede estar ausente en un texto que reflexione sobre el mundo biológico y que comprenda la urgencia de transformar esta situación. El libro pretende ser una herramienta para comprender y transformar esta realidad en la que estamos inmersos.
Y respecto a la dedicatoria, por cierto, seguimos honrando el espíritu del libro original de Elena y Sue Barnes. También dedicamos el libro a algunos biólogos que nos abrieron la cabeza respecto a cómo miramos la biología contemporánea, biólogos con pensamiento crítico, biólogos que también apuestan a una transformación, como Stephen Gould, Richard Lewontin, Lynn Margulis, Stephen Rose, Eva Jablonka y Donna Haraway. Quizás algunos de ustedes han leído a algunos de estos autores. La dedicatoria tiene la intención también de invitarlos a que exploren estos autores, que para nosotros fueron muy enriquecedores. También a Rachel Carson, que escribió el primer libro así desde la biología para resistir en ese caso era el DDT, de presentar argumentos contra el DDT, y también fue una militante ambiental. A los científicos críticos de nuestra región, ¿no? Como Oscar Barzazki, Osvaldo Rey, Sara Rieti y Andrés Carrasco, a los militantes ambientalistas que han perdido su vida en la defensa de los pueblos y los territorios de nuestra región, como Chico Méndez y Berta Cáceres y muchos otros, y a las comunidades, a los movimientos sociales que en sus territorios están defendiendo la vida y el futuro posible, que tiene que ver con una transformación de este sistema. Y esto no está en la dedicatoria escrita, pero sí quiero hacer mención a Antonio Brailovsky, que es un referente en la ecología de nuestro país, que escribió Memoria Verde y muchos otros libros, que lamentablemente falleció la semana pasada y que nos hizo el honor de escribir el prólogo de este libro. Y ya metiéndonos, zambulléndonos en el libro y viendo un poco su esqueleto, su estructura, bueno, nosotros sabemos que el mundo biológico es complejo, que es muy diverso, que involucra muchos distintos niveles de organización, desde lo molecular hasta el ecosistema y la biosfera como un todo. Pero bueno, por esta diversidad, justamente con la historia de la disciplina, tenemos distintas ramas de la biología y muchas veces esas ramas no dialogan entre sí, ¿verdad? Porque tienen distintos modelos, distintas maneras de aproximarse al conocimiento del mundo biológico. Un biólogo molecular difícilmente pueda dialogar, intercambiar ideas con un ecólogo porque su formación es muy diferente. Sin embargo, el mundo biológico es uno solo y necesitamos en algún punto integrar esos niveles de organización para entender su lógica, para poder posicionarnos en él, para poder hacer procesos de transformación. Ahora, debido a la estructura de la disciplina, el libro se organiza en capítulos que responden a esas ramas de la biología. Y esos capítulos, a su vez, son 50 capítulos, se organizan en secciones de las grandes ramas de la biología. La sección 1 en realidad es una sección más general y es completamente nueva y tiene que ver con adentrarnos, introducirnos en cómo se construye el conocimiento científico y qué rol juega en la sociedad. Es una sección general, introductoria, que atraviesa todo el libro. Después tenemos en la sección 2 la unidad de la vida, que tiene que ver con los niveles más básicos de la biología, los patrones y procesos de la herencia, el capítulo de evolución, la sección de evolución, la sección de diversidad de la vida, la biología de los animales, de las plantas y la ecología. Son 8 secciones con capítulos cada uno en su interior, pero que tienen muchas referencias cruzadas entre capítulos que nos permiten integrar, profundizar o explicar algunos conceptos que se nombran en un capítulo que en realidad anclan en otros niveles de organización. O sea, todo lo que se dice en el libro, todo lo que se cuenta en el libro es autosustentable. Buscamos la forma de que ningún concepto quede herméticamente cerrado, sino que en la medida que haya necesidad de profundizarlo, vamos al capítulo o a la sección que corresponda. Porque el desafío con el que nos enfrentamos es superar esas lecturas lineales, así, digamos, secuenciales, fragmentadas de los procesos biológicos, y buscar la manera, ¿verdad?, de que esos niveles en algún punto estén articulados y dialogando, pensando en que además esos conocimientos que se están plasmando en el libro hagan referencia a su historia, ¿sí?, a sus contextos sociales, a los procedimientos que se han utilizado para construirlos,
Es decir, no hablar de verdades reveladas, de conocimientos que se están afirmando sin sustento, sino saber que todo conocimiento tiene sus límites, y esos límites también están dados por los procedimientos que se utilizan, que en muchos casos tienen limitaciones, ¿verdad? Por eso el conocimiento se va transformando constantemente también. Si tenemos esas herramientas en mano, están disponibles a la hora de exponer los conceptos, esto da lugar al pensamiento crítico, ¿verdad? Podemos posicionarnos y mirar, digamos, con ojo crítico lo que estamos leyendo y saber qué tan provisorio, qué tan precaria es esa afirmación. Y en muchos casos hay hipótesis que compiten dentro de una misma problemática y que hay una controversia abierta. Tratamos de que eso también esté presente para saber que hay temas, que la biología no habla con una sola voz, ¿no? Que hay temas que son polémicos y que hay distintas hipótesis para explicar una misma cosa. Por otro lado, digamos, la idea es que la ciencia y la tecnología en este sentido son parte de la cultura, que contienen ideología, como decían las compañeras recién. Esto no es malo, esto es inevitable, porque son construcciones que se hacen en contexto social. Entonces siempre hay un contexto ideológico, un contexto político que subyace a ese conocimiento que se está construyendo. Lo importante es que eso sea visible, no que no esté. Es imposible que no esté y no queremos que no esté. Lo que queremos es que esté a la mano, que se pueda pensar, reflexionar, analizar críticamente, contrastar con otras posturas. Porque evidentemente luego, cuando esto se instala en la sociedad, esos conocimientos involucran conflictos de intereses en muchos casos, como por ejemplo el caso de los organismos genéticamente modificados. Hay distintas posturas y es importante que todo eso esté, digamos, presente con argumentos como para poder contrastar y ver la dimensión ética también de la ciencia, ¿verdad? Porque muchos conocimientos, como recién mencionaba Griselda, por ejemplo la edición genética o la clonación, se pueden hacer, pero tenemos que reflexionar sobre si se deben hacer. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y la sociedad tiene que reflexionar en torno a eso y protagonizar esas discusiones, poner los límites, los marcos regulatorios, en fin. En ese sentido, esta es una ciencia ciudadana también la que queremos compartir. Una ciencia que favorezca, que promueva el protagonismo ciudadano en las decisiones que involucran a la ciencia y la tecnología. Y en cuanto a la integración de conocimientos, nosotras identificamos 5 ejes principales que atraviesan todo el libro. Los llamamos ejes transversales porque están presentes en cada capítulo en general. Bueno, quizás alguno en algún capítulo no, pero sí estamos pensando en estas 5 dimensiones a través de todo el libro. Una de ellas, y esta sí está presente en cada capítulo, en cada párrafo, que es el eje evolutivo. ¿Sí? Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, decía Dobzhansky, y nosotras compartimos esa idea. La evolución nos explica prácticamente todas las principales características de los organismos, ver su historia, no ver la foto, sino comprender que hay una película de la que tenemos que poder apropiarnos. El abordaje de la complejidad, eso significa que por más que fragmentemos algunas cosas para poder entenderlas, tenemos que saber que esos fragmentos están inmersos en una complejidad, donde están jugando otros factores contextuales de otros niveles de la biología y también contextuales a un nivel más amplio, del ambiente, de la sociedad, etc. Entonces ese desafío de la complejidad también es un esfuerzo que hemos hecho de que esté presente toda vez que se pueda. La dimensión socioambiental, que como decía recién es muy importante particularmente en este contexto latinoamericano, la perspectiva de género, como recién mencionaban las compañeras también, que es realmente novedosa para nosotras, es la primera vez en este libro que tomamos en cuenta la perspectiva de género para una lectura crítica de todo lo que teníamos, y lo que llamamos el diálogo de saberes, que significa la posibilidad, la promoción de la idea de que la ciencia no es la única forma legítima de saber, que hay otras maneras de aproximarse a la realidad y que hay saberes tradicionales,
que hay saberes ancestrales, que hay saberes populares, que son sumamente valiosos y que la ciencia tiene que poder dialogar e integrar una nueva manera de aproximarse a la realidad dialogando con esos saberes. Bueno, con respecto al eje evolutivo, rápidamente un poquito de cada uno. Decíamos que es la manera de entender los patrones y los procesos en la historia de la vida, concebir a la vida como un resultado de su historia y sobre todo tener en cuenta, comprender, aprender cuál sería el lugar de nuestra especie en esa historia y en este momento. El abordaje de la complejidad, pensar a los sistemas biológicos como sistemas integrados, donde todos esos niveles de complejidad están interactuando, que esto es lo que nos permite ver cómo los temas tienen una unidad, tienen una integridad que nos permite apropiarnos de ellos de otra manera, y que los distintos niveles de organización de lo biológico, de lo molecular hasta lo ecológico, no están fragmentados en la realidad, sino que se superponen, dialogan y se influyen mutuamente. Entonces, toda vez que esto fue posible ponerlo, digamos, explícitamente, ponerlo en ejemplos, también hemos tenido la intención de que esté presente. La dimensión socioambiental lo que implica también es un abordaje multidisciplinario, porque la biología sola no puede abordar ni dar ningún tipo de respuesta satisfactoria para un problema socioambiental. Es una manera de aproximarnos a un problema socioambiental que muchas veces es útil, no siempre, porque a veces hay otras miradas que son más relevantes que lo biológico, pero en todos casos de lo que se trata es de integrar distintas disciplinas para poder pensar de una manera lúcida un problema socioambiental. El diálogo de saberes que mencionaba recién tiene que ver también con dar lugar a la voz de las comunidades, ¿no? Porque esos saberes en general forman parte del acervo cultural de las comunidades que en muchos casos están abordando sus problemáticas socioambientales poniendo en juego esos saberes. Entonces, tiene que ver con eso y con el lugar de la ciencia, ¿no? Respecto a eso. Un lugar que nosotros consideramos que tiene que ser humilde, que tiene que ser horizontal, que tiene que ser de aprender y no de, digamos, ir a exponer como especialistas un conocimiento que se considera superior o jerárquico respecto de otros, ¿no? Entonces, todo esto apunta a que estamos frente al desafío de construir nuevas formas de conocimiento. Este libro no lo tiene, tiene la actitud y las herramientas, creemos, para contribuir a que esa nueva forma de conocimiento progrese, se desarrolle. Lo que algunos autores llaman una ecología de saberes, ¿no? Que dé lugar a nuevos resultados. La perspectiva de género, que ya mencionábamos, la va a desarrollar un poquito más en detalle Adriana, pero bueno, tiene que ver con reformular no solamente las partes del libro que tenían que ver con, por ejemplo, aparato reproductivo, que ahora llamamos sistema genital, sino también con todo el lenguaje del libro, ¿sí? Donde el binarismo aparece de manera muy recurrente y muchas veces inadvertido por nosotras en ediciones previas, y que ahora hemos hecho un esfuerzo por reformular. Y bueno, como ustedes se imaginarán, cada vez que hacemos una nueva edición tenemos ahí un desafío de ver qué de lo que había en el libro anterior queda, qué cosas nuevas necesitamos incorporar y qué cosas necesitamos reformular. Entonces, en ese equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, resulta, bueno, todo un proceso de amasado, dice Adriana, me parece que es apropiada la metáfora, que bueno, ahora Adriana les va a contar un poquito más en detalle. Bueno, claro, esto es un tema porque bueno, es un decir nuevo y viejo. Viejo es los conocimientos que sientan base de la biología, ¿no es cierto? Y nuevo es todo el arsenal, porque es usar una metáfora no muy linda, pero toda la cantidad de información que día a día se publica en distintas digamos, artículos científicos, revistas especializadas. Entonces, ¿qué tomar de todo eso?
cómo desarrollarlo, cómo plasmarlo en un libro, cómo dialoga con los otros conocimientos que ya estaban. Entonces, bueno, tenemos colaboradores, obviamente tenemos colaboradores en cada capítulo y a veces más de uno en cada capítulo, pero bueno, a veces también los colaboradores desarrollan el tema que ellos investigan. Acá nadie es, digamos, nosotros, o sea, esto es un poco artesanal, no hay una máquina de hacer libros, ¿no? O sea, hay que decidir, tomar decisiones constantemente para poder equilibrar, ¿no es cierto? Y ver qué son realmente nuevas investigaciones, pero independientes. Cosa que en este momento hay que pasar un filtro muy grande, hacerlo pasar por un filtro muy grande para ver que no sean publicaciones que benefician a tal o cual laboratorio privado, farmacéutica, porque bueno, ya esto es un tema que nos iríamos muy lejos de ver que producción de conocimiento científico es totalmente independiente, pero de todas estas decisiones también tomamos, vemos que hay, además de actualizar, hay capítulos con temas emergentes que tienen que constituirse en capítulos. Por ejemplo, en este libro pusimos un capítulo nuevo sobre epigenética. Si escucharon hablar de este tema que tal vez está muy candente ahora, pero bueno, también ponerlo en contexto porque se puede tomar la epigenética de un modo, que es un modo que sabemos decir reduccionista, poniendo el eje solo en la genética, en los genes, en lo chiquito, o pensar la epigenética como un proceso que va más allá del ADN, que son cambios que no tienen que ver solamente con, o sea, no tienen que ver con la información genética en sí, sino con marcas, con cambios que pueden pasar de generación en generación, en donde el ambiente incide, pero no el ambiente, este ambiente, lo que me rodea, el ambiente social, económico, psicológico. Entonces, todo esto va interrelacionado. Bueno, eso es un capítulo nuevo. Bases moleculares del desarrollo, si bien estaba el tema del desarrollo, pero se hizo todo de nuevo. Los virus. Este fue todo un tema, porque imagínense, habíamos pensado ya antes de la pandemia incluir un capítulo especial para virus, que siempre tienen sus cuestiones acerca de lo vivo, lo no vivo y dónde los ubicamos. El intento ahí de dar un salto en esta supuesta disyuntiva, pero bueno, nos viene la pandemia, nos viene el COVID, después nos viene el coronavirus y ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que sacar del horno, el libro ya estaba casi por editarse y bueno, hacer agregados respecto a este tema, las discusiones sobre este tema. Y lo mismo sobre comportamiento animal, tratando de sacar esa mirada reduccionista, donde en la era del ADN todo era regido, en un momento todo se pensó que se encontraba, ¿no? La clave de todo con el ADN y se había llegado hasta incluso explicar comportamientos a través de la constitución genética. Así, bueno, un poco como decían todos, ¿no? Como que en este libro se abordan ejemplos de trascendencia actual, regional, ¿sí? Que involucra, esto es lo que más los convoca, entre muchas otras cosas, a tratar de tomar lo local, lo regional, ¿sí? Ir en desmedro de aquellos ejemplos que son modelos, porque se hicieron en otros países y no podemos tampoco ignorarlos, no podemos dejar de tomar ciertos modelos de ciertos pensamientos, hallazgos, descubrimientos o como podamos llamarlos, porque son útiles para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Y también tomar... Bueno, y la implementación de políticas públicas en cuanto a ciencia y tecnología, como decíamos recién, la ciencia de la industria, las cuestiones ambientales, la dimensión ética, todo esto que mencionábamos recién. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, así ahora vamos a explicar un poquito brevemente
Quisiéramos decir tantas cosas, no sé. La sección 1 comienza, como decía Agustina, con esta foto emblemática, esta foto que marca una parte muy importante de la historia de la ciencia en Argentina, la historia de este siglo, ¿sí? Y se trata del doctor Andrés Carrasco, cuando fue a llevar los resultados de sus investigaciones en anfibios acerca de los daños que provocan los agrotóxicos, en el caso particular el glifosato, en la salud humana. Y estas son las madres de las personas afectadas, ¿sí?, del barrio Ituzaingó. Así, en este contexto, cada sección da comienzo con una foto. A veces no necesariamente tiene que ver con, digamos, con las problemáticas, sino que también queremos volver a recordar lo bella que es, digamos, lo bellas que son las naturalezas según como las miremos. Todo un tema hablar de naturaleza, pero también fotos bonitas. Pero también lo necesitamos, ¿no? Y cada capítulo comienza con una frase que siempre es una frase que nos orienta, que nos parece emblemática, y con una problemática, un caso, lo llamamos biología en contexto social, que es un caso relacionado con el tema que se va a desarrollar en el capítulo. Puede ser un caso, una problemática, un tema de interés, de preocupación, y ese caso abre el capítulo y abre preguntas. Muchas de ellas se desarrollan en el capítulo y otras quedarán abiertas. Y el capítulo termina, retoma esta problemática, en este caso, por ejemplo, la vida sintética, ¿no?, la vida fabricada en laboratorio, y retoma lo que se trabajó en el capítulo y cierra a veces con nuevas preguntas, a veces invitando a leer el capítulo siguiente. Y otros elementos que están presentes en el desarrollo de cada tema son los ensayos. Siempre Curtis, el libro siempre tuvo este elemento que es muy enriquecedor porque se puede usar en forma separada. Son temas de interés, recuadros que son, bueno, como todo libro a veces hay un tema que no se ajusta justamente a lo que está diciendo el texto, entonces se pone en un recuadro. Situaciones problemáticas que, bueno, no son puntuales, que son problemas complejos, que requieren una elaboración. Y tenemos, bueno, el índice de los temas que ponemos en cada capítulo en la sección que comienza Biología en contexto social. Por ejemplo, siguiente. Por ejemplo, las sustancias tóxicas y los daños transgeneracionales. En el capítulo de genética está ese comienzo y fin. Bueno, los experimentos con organismos genéticamente modificados, en el capítulo de manipulación de la información genética. Resistencia a los antibióticos, una problemática global, en el capítulo de bacterias. La medicalización de los estados de ánimo en el capítulo del sistema nervioso, bueno, ecosistemas bacterianos, salud humana, en la parte del sistema digestivo, donación de órganos en el capítulo sobre los sistemas en general, las granjas marinas o bombas de animales, las megagranjas, ¿sí?, que son como bombas generadoras de enfermedades, de virus y otros. Bueno, también hay capítulos que, como decía Alicia, hay temas que suscitan debate y cuando eso sucede, no todos los capítulos, no todos los temas, pero pusimos un apartado de temas en debate como genética y discriminación, ¿no?, el uso justamente de ciertos caracteres genéticos para detrimento de ciertas poblaciones. Bueno, sobre OGM, organismos genéticamente modificados, siempre va a estar en debate. Las causas de la pandemia por coronavirus, COVID-19, y así hay, bueno, el tema de vacunas en humanos, las fases de prueba, hay, digamos, distintos temas en los capítulos que corresponden. Y diálogo de saberes, como decía Alicia, que recién empezamos, es como un intento por hacer dialogar los saberes de las comunidades, las producciones locales que no tengan que ver necesariamente con los
científico en forma autoritaria, como la construcción de herbarios en el Museo de Rosario, la etnobiología, las plantas medicinales, ¿sí? Las semillas. Estos son temas que empezamos a desarrollar en este libro. Y cada sección termina a su vez con una sección, un apartado que se llama Tecnociencia y Sociedad en la Trama de la Vida, que un poco condensa, es una problemática que condensa las problemáticas tratadas, como por ejemplo la megaminería, tomando por ejemplo la sección 2, ¿no? Los alcances y limitaciones de los estudios de ADN, en la sección que habla de los estudios genéticos, bueno, los patrones y procesos de la información genética, ¿no? Biología y cultura, entre otros. Así que bueno, tenemos distintos apartados. Estos son algunos de los temas que volcamos en esa sección final de cada sección. Bueno, y otros recursos que tiene el libro, aparte de lo que les mostramos, como los ensayos, biología en contexto social, los recuadros, esta sección final. Bueno, también figuras nuevas, totalmente nuevas. Bueno, algunas son imposibles de innovar totalmente, pero la representación de procesos y de esquemas no es inocente, como ustedes saben, y lleva todo un trabajo de repensar. A veces estamos atados a ciertos patrones para expresar procesos, ¿no? Y no es fácil. Los colaboradores especialistas nos dan un dibujo que, bueno, tenemos que traducirnos, ¿no es cierto? Y tratar de que estudiantes puedan comprender esos procesos que queremos. A veces ni siquiera ayudan, a veces ilustran, pero no ayudan. Es todo un tema la cuestión de la imagen. Bueno, como les decíamos, también tenemos situaciones problemáticas, glosario, y tenemos un sitio web complementario donde hay ciertos elementos que son algunos para docentes y otros para alumnos, que coinciden, pero los docentes a su vez tienen, o sea, no solo en ese sitio web están todas las imágenes del libro, hay figuras animadas, figuras interactivas, problemáticas, hay ideas para trabajar la sección de biología en contexto social, y hay respuesta a las preguntas que están en el libro y preguntas adicionales con sus respuestas. Eso es solo para los docentes. Y también hay un Facebook donde publicamos las ideas y un Instagram. El Facebook es Curtis Biología en Contexto Social y el Instagram es Curtis Biólogo. Lo hicimos hace poco, así que si lo ponen en Instagram, genial, porque tenemos pocos seguidores todavía. Bueno, y como ven, entonces hay varios libros dentro de este libro. Hay una diversidad de soportes que apuntan a una diversidad de formas de aprendizaje que intentan apuntar a las formas de aprendizaje y a las estrategias de enseñanza. Así que en este libro proponemos que la ciencia, la tecnología, la sociedad y la cultura se entrecrucen, dialoguen y contribuyen a una aproximación multidisciplinar, intercultural para la comprensión del mundo biológico. Y acá cerramos con una frase que justamente que escribió Brailovsky en nuestro prólogo, que da comienzo al libro, que dice: a diferencia de otros textos académicos, aquí encontramos una voz que podemos identificar. Es la de un equipo de científicos y científicas que habla desde un protagonismo colectivo. Aquí estamos nosotros, que te hablamos de la vida sobre la Tierra, no solo para que te enteres, no solo para que apruebes un examen, sino muy especialmente para que asumas la responsabilidad que te toca en la continuidad de la vida. Bueno, muchas gracias.
quisieran, a ver, puedo contar, hay que desarrollar un poco más la perspectiva de género en un ratito, como quieren. ¿Sí? ¿Les gustaría? Todos los ejes son importantes y valiosos, pero decíamos esto de dar una miradita de cómo fue el trabajo de ella sobre justamente esta perspectiva de género en un libro que es tan importante, ¿no? En una situación, bueno, no se escuchaba, ¿no? Pero digo que de ampliar un poquito sobre esta perspectiva de género que de manera tan valiosa trabajaron y les llevó tanto esfuerzo. Sí, esfuerzos y a veces hasta asombro y mala sangre, porque decimos, ¿cómo nosotros, acá siempre hubo mujeres en este libro? Y cómo no nos dimos cuenta, incluso cuando ya estaba bastante, digamos, avanzados los movimientos y luchas, que estábamos poniendo una barbaridad. Se ve que la mirada patriarcal nos impregna a todos, pero cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando solamente de la cuestión feminista, estamos hablando en forma general, cómo miramos la naturaleza, cómo vamos a mirarla desde nuestra cultura, ¿no es cierto? Lo que llamamos la, digamos, la doble extrapolación, diríamos, vamos a la naturaleza con nuestros marcos culturales que ya tenemos como preestablecidos, la miramos con nuestros ojos, la describimos, y después tomamos de la naturaleza ejemplo y decimos, pero hacemos esto porque es natural, ¿sí? Entonces, ida y vuelta. Es para pensarlo. Entonces, tomando lo que decíamos, que decía Alicia acerca de esta mirada patriarcal y del binarismo, bueno, vimos cosas que nos obligaron a deconstruirnos, como se dice ahora, pero realmente, y tratar de reconstruirnos. No sabemos si lo logramos todavía. Por ejemplo, el enunciado, todos los seres vivos se reproducen. ¿Todos los seres vivos se reproducen? No, bien, pero eso antes estaba en todos los libros y nosotros también lo teníamos. No todos, ¿por qué? ¿Dónde está el error en esta premisa? Que se está refiriendo a los individuos, cuando en realidad la reproducción es una característica de la población, de esa especie. Entonces, en esa población, si un individuo no se reproduce, sigue viviendo. Pero, ¿qué pasa? Si no se reproduce ningún individuo de la población, ¿qué pasa con la población? Se extingue. Entonces, estamos alterando, cruzando los niveles de organización, haciendo un salto, y eso nos hizo revisar en todo el libro esta premisa que estaba como características de los seres vivos. Esto lo hemos revisado y había en muchos lugares donde decimos, acá no fuimos nosotros solamente que nos dimos cuenta de esto, mucha gente, incluso Judith Butler lo hizo notar cuando vino acá, una, digamos, también filósofa que trabaja en esta perspectiva, y vimos cómo el tema de reproducción en humanos, ¿no es cierto? Porque bueno, tenemos en muchas poblaciones de seres vivos que en la población hay individuos que no se reproducen, las hormigas, las abejas, las plantas ornamentales, bueno, hay otros ejemplos, pero tomando el ejemplo en humanos, ¿no? Vemos qué peso, cómo pesa la reproducción, a tal punto que es lo que se llama la performatividad, que digamos, el término lo usó por primera vez un filósofo, John Austin, en el sentido de que es imperativo, parecería que la reproducción, el lenguaje nos está invitando a hacer, es imperativo reproducirse, ¿no es cierto? Es lo que el lenguaje genera. Y en esta cuestión del lenguaje, ¿no? En este uso que habrán discutido probablemente María, perdón si por ahí digo algo que no está acertado, pero después, esta distinción, esta tensión entre género y sexo, que cuando se usa género, cuando se usa sexo, si el sexo es biológico, el género sería lo cultural, pero el sexo también es una construcción cultural porque todo lo que
denominamos escultural. Entonces, pero más allá de todo eso y con todo eso, ¿qué tenemos? Tenemos que le ponemos género, supongamos que género fuera masculino y femenino, le ponemos género a distintos niveles de organización de todo ser vivo. Por ejemplo, cromosoma masculino-femenino, ¿no es cierto? El X e Y. Gameta, femenina-masculina, cuando tenemos óvulo, espermatozoide, polen. Tenemos gónadas, ¿sí? Los ovarios, los testículos, a veces decimos, ¿no? Las estructuras masculinas, femeninas, o las gónadas masculinas, femeninas, los genitales masculinos, femeninos, las hormonas, las características sexuales secundarias. Bueno, de esas nos encontramos un montón y ahora les vamos a dar algunos ejemplos. Y también un título clásico en la biología, la determinación cromosómica del sexo. Es un determinismo total. En eso nos revisamos y nos corregimos y pusimos la participación cromosómica en el desarrollo sexual, porque parecería ser que entonces los cromosomas son los que rigen todo a nivel, o sea, reducción a nivel genético, ignorando entonces la variabilidad, todos los otros ejemplos en donde participan los otros niveles e incluso lo psicológico, lo cultural, lo social, ¿sí? Está el ejemplo de la intersexualidad, que lo agregamos, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente eso, que somos cuerpos sexualmente construidos, ¿no? Con una cierta identidad sexual, una orientación sexual, una expresión de género. Entonces, bueno, hay distintas aproximaciones que hacen que nos hayamos revisado en muchísimas partes. Incluso había un capítulo en la edición anterior, quiere decir que en el del maíz todavía estaba, en el de los choclos que vieron, de genética humana, donde se hacía mucho hincapié, más allá de lo que tiene que ver con el género, pero en las cuestiones relacionadas con patologías, trastornos, enfermedades, porque había un cromosoma de más o de menos, o sea, alteraciones, genes, mutados, cuando en realidad hacer tanto hincapié en esos trastornos, cuando en realidad por ahí son variantes en la población humana. Entonces, ¿qué tenemos? Una norma, y estamos estudiando sobre esa norma, digamos, qué se aparta para mostrar esa variabilidad, pero a través de trastornos. Entonces, bueno, ese capítulo lo eliminamos, porque directamente ya no fue tachar un párrafo ni una palabra. No tenía manera de salvarse, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. No sé si llegan a ver, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, esto es Marta Busco, no hay que volver aquí. La colaboradora, una profesora de biología, colega, que participó en este capítulo, que nos reíamos de nosotras mismas juntas, ¿no? Por ejemplo, acá está la corrección en el lenguaje cuando un gameto masculino, bueno, ella ponía espermatozoide, se une con un gameto femenino, puso ovocito. ¿Ven la corrección ahí? Bueno, después nos agregó, porque decíamos que en la especie humana la fecundación es interna, y ella puso coexterna en los casos de fecundación asistida, porque no podemos ignorar eso y no podemos ignorar lo tecnológico. Pero seguimos. Miren lo que dice. Habíamos puesto que el clítoris era un órgano homólogo al pene, o sea, como subordinando el clítoris al pene, o sea, porque es así. El clítoris recién se describió en el año 1989, siendo que es un órgano bastante grande en su anatomía, no es microscópico. Y sin embargo no estaba en ningún libro, no está en ningún libro de texto. Y fíjense que dice, hay unos ejemplos geniales acá. Bueno, por ejemplo, la testosterona como hormona sexual masculina, y no, se produce en mayor cantidad en machos que en hembras. Y esta que está genial, que dice,
bueno, habla de las características de los machos, que son así tan prominentes, tan forzudos. Estas son las correcciones, pero este es genial. El útero teníamos puesto, es el órgano receptivo para el pene y también para el canal de parto. No. Está marcado en amarillo. Fíjense, o sea, todo en función, ¿no?, de lo que sea masculino y la reproducción, o sea, el placer, todo lo demás, no. Bueno, de hecho que tuvimos que fuimos agregando ya, bueno, vulva, encontrar una buena descripción de vulva no la encontramos en ningún libro, teníamos que ir a buscar más allá. Y después, bueno, el clítoris, y después también ver la variabilidad, porque en general esto, muchas veces cuando el cuerpo humano se ponen estas figuras, estos esquemas, se puede provocar como problemas con los modelos, ¿no? Como si hubiera un solo modelo hegemónico, y entonces por eso buscamos una obra de arte que presenta la variabilidad de vulvas, ¿no? Se llama en realidad la diversidad de vaginas desde el mural de las vaginas, pero es la variabilidad de vulvas. Así, bueno, fíjense todas las correcciones que nos fueron haciendo porque esto era tremendo. Podría seguir, pero hay muchísimo. Así que bueno, tratamos de incorporar todo esto con, digamos, ánimo de saber que recién empezamos y que hay términos que no sabemos ni cómo llamarlos, porque es cierto que, por ejemplo, para las plantas, gametofito masculino y femenino, pero no sabemos cómo llamarlo, no podemos tampoco inventar términos. Cuando los hay, pero cuando no, tenemos que tener un consenso. Así que bueno, esto era un poco todo el relato sobre un poco, ¿no?, sobre todas las disquisiciones por las que pasamos y seguimos pasando. ¿Cómo podemos? El sistema reproductor masculino del hombre, masculino del mamífero, de macho del mamífero, bueno, así. Bueno, y no creo que lleguemos, porque después nos decían cis o trans, o bueno, así seguimos. Ese es un poco el relato, de los tantos que podríamos. La verdad que veo que tenía que pesaba y tiene para profundizar. Bueno, no sé si quieren conversar, si hay preguntas, acá hay los estudiantes, hay muchos estudiantes que los conozco y también hay profes, así que bueno, hacer un intercambio también si desean, por supuesto, pero bueno, la verdad que hermoso libro para tener. ¿Vos, Ali, querés hablar con alguna palabra? ¿Querés? No, está bien. Claro, hay preguntas de los ejes, de lo que quieran. Claro, tal cual. Ahí hay una profe de biología que dice, yo le dije a los estudiantes, vengan porque, bueno, pero ¿quiénes son, Adriana? Mira, esto debería ser como el Mick Jagger de la biología, como los Rolling Stones de la biología, como que, o no sé, o moderno ahora, no sé, pero bueno, eso es una explicación, ¿no? Pero sí, eso creo que es re importante porque, a ver, había allá, sí. Hace. No, yo no sé, también un agradecimiento, me parece que está muy bueno poder desnudar un poco cómo se hace un libro, porque muchas veces como docente, también como estudiante, leer un libro y no saber quiénes son los autores, de dónde escriben, qué escriben, quién se elige, quién no se elige. Me parece que está buenísimo poder tener la posibilidad de conocer esa historia y que los
Bueno, gracias por esta intervención, porque es realmente la intención. Nos interesa desacralizar la idea de que el libro es algo, digamos, cristalizado, que tiene un saber que es inamovible, al mostrar estos procesos y compartir también las peripecias y todas las dudas que tenemos abiertas y cómo en cada edición se va plasmando de una manera distinta y tomando algunas decisiones que son subjetivas, personales, que son políticas también. Estamos como abriendo, digamos, la posibilidad de entender que ese es un saber socialmente construido provisorio y que hay que pensarlo críticamente. Esa es realmente la intención. Y voy a usar un término que es de Sara Rieti, que fue un poco mi maestra también, discípula de Oscar Barzaghi, que es democratización del conocimiento. Este tipo de conversación que estamos teniendo ahora también apunta a eso, a democratizar, digamos, los procesos por los cuales se construyen estas herramientas y compartir la idea de que, bueno, el pensamiento crítico siempre tiene que estar presente y que esto está en construcción permanente. Sí, y para también agregar un poco a esa conversación, es que a veces que nosotros sentimos que también es un ida y vuelta, en el sentido de que no es que estamos aisladas ahí en un lugar, en un altillo o en una oficina escribiéndolo, sino que es un poco de lo que nos nutrimos de estas charlas, ¿no? Es como un ida y vuelta, ¿no? Es recoger el espíritu del tiempo, es, digamos, a veces como esto, de escuchar, el oficio de el escucha, el ver qué se lee, qué está la gente mirando, qué está la gente leyendo. A veces no es ciencia solamente, es ficción también. Es como interesante ver qué se lee, qué está leyendo la juventud, qué está leyendo la gente, cuáles son los libros que nos están convocando, por qué de repente hay una autora, por ejemplo Donna Haraway, que nos convoca tanto, nos gusta leerlo, hay mucha gente leyéndolo. Yo, por ejemplo, me anoté en un curso en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, estaba repleto, o sea, ni bien lo largaron ya se llenó. Y después al final pude entrar y estaba lleno de gente que no era biólogo. Ella es bióloga evolutiva, filósofa, pero está diciendo algo. Y a su vez decía, pero esto es lo que veníamos pensando, quiere decir que está, digamos, flotando entre nuestros pensamientos, comunicaciones, va y viene, no es que a nosotras se nos ocurre algo así nomás, ¿no? Una vez una asistente a una de las charlas, que era docente en Rosario, que dijo, yo no sé si yo pienso como Curtis o Curtis piensa como yo, ¿no? Esa era... No, y a mí me parece interesante acá que quizás el auditorio estaba lleno de estudiantes de carreras de salud, donde la transformación, ¿no?, de estos lenguajes y de construir sentidos también tiene que ver con luego carreras que tienen una gran jerarquía, ¿no? Es decir, que es importante ya desde la base empezar a tener una mirada de complejidad. Entonces el cuerpo del otro tiene que tener esa complejidad social y cultural bien presente, ¿no? Me parece que esto es muy importante para nuestras carreras de salud. Y el diálogo de saberes también, o sea, que ustedes agregaron ahí, ¿no? Que cuando decimos, bueno, ustedes se van a formar para trabajar en territorio y no son los únicos que saben, hay que escuchar al otro, hay que ver con qué vienen, ¿no? Y es un poco como esa propuesta que ustedes van a ver en el ejercicio profesional, tiene su eco en el libro y como vos decías, ¿no? Se genera una retroalimentación. Y la idea de una sola salud también nos inspira, ¿no? Que más en un contexto así pandémico, donde esta pandemia pareciera que aflojó, pero las condiciones que la generaron no se han modificado, entonces vamos a estar enfrentando a futuras situaciones aún más complejas. La comprensión del mundo biológico y nuestro lugar en él es fundamental para hacer las transformaciones que se imponen en este momento, ¿no? Es decir, no hay posibilidades de comunidades sanas en un ambiente enfermo
No hay posibilidades de que la trama de la vida pueda responder y ser resiliente si estamos diezmando la biodiversidad y si somos parte de la biodiversidad que nos sostiene. Entonces esa idea de una sola salud también está vista transversalmente como una urgencia en cuanto a reflexionar sobre la relación entre salud y ambiente, ¿no? Sí, digo, desde los años 50, cuando se describe la molécula del ADN, la biología molecular empieza a tomar un gran auge y a un poco hegemonizar el pensamiento biológico. Y no es casual porque con ese tipo de técnicas se pueden desarrollar productos que rápidamente entran en el mercado y las líneas de investigación que fomenta la industria, por ejemplo, tienen que ver con eso, con la biología molecular. Pero somos mucho más que nuestros genes, ¿sí? Entonces se perdió de vista la complejidad y los vínculos, las relaciones, los niveles de interacción que tiene la vida en buena parte en la biología. Entonces pensamos que hay que recuperar esa visión integradora y aún dentro de la misma genética entender que los genes nos dicen bastante poco, porque lo que importa es cómo se expresan los genes, no tanto cuáles son esos genes. Los genes, los fragmentos de ADN llamados genes se expresan de maneras muy diferentes en distintos órganos. Nosotros tenemos el mismo ADN en cualquier órgano, sin embargo, la expresión en los distintos órganos es distinta y también es distinta en distintas condiciones ambientales. Entonces, lo importante es pensar en términos de epigenética, no del reduccionismo de la secuencia de ADN de los genes. Entender que esa expresión de los genes es lo más importante. Y lo que se ha visto también en la epigenética es que esa expresión inducida por cuestiones ambientales se puede incluso heredar en generaciones futuras. Entonces todo esto nos resignifica nuestra relación con el ambiente y la urgencia en generar condiciones para un ambiente sano y un buen vivir, ¿no? Es otro nivel de comprensión de la herencia y de lo genético. No sé si te respondo. De todos modos, para llegar a eso, genética hay que estudiar, Sí, o sea, primero hay que conocer sobre qué, la base. Sí, está bien, profesor. ¿Cómo? Bueno. Sí, con respecto a la cuestión de género me pareció un tema muy importante, la verdad. Cuando empezó la presentación, me preguntaba cómo era que habían puesto un tema en un libro de biología. Me pareció muy interesante todo lo que comentaron, y más que nada con respecto también a las personas intersexuales, que, por ejemplo, normalmente en la secundaria nunca nos enseñan esto de solo hombre y mujer, aparato femenino y masculino. Y solamente si uno se pone a investigar, descubre que existen las personas intersexuales, que son una de un millón claramente, pero es algo que uno debería saber, ¿no? Existe, ¿no? Claro, uno en millón lo que sabemos, no sé. Digamos la variabilidad, digamos como hay esta cuestión de centrar todo en el binarismo, ¿no? Es tal cosa o tal otra. Entonces, esta cuestión del binarismo nos ha marcado tanto que no sabemos, porque durante mucho tiempo al nacer una persona, un bebé, había que decidir a qué sexo correspondía. Y eso era mirando los genitales. Pero, ¿qué pasaba? Si tenía un clítoris muy grande o un pene muy chico, se operaba.
porque tenía que corresponder a alguno sí o sí, o sea, y ahora lo pensamos y digo, ¿por qué tenían que ponerle un sexo o género? Después le cambiaron, le pusieron masculino, femenino, antes se ponía, qué sé yo, raza, por ejemplo, bueno, la cuestión de la raza está muy discutida, o sea, pero ¿por qué tiene que decidir el momento del nacimiento? Y eso recién ahora lo podemos pensar, como que estuvimos muy marcados, ¿no? Por una cuestión normativa, cultural, ¿cierto? Digamos, privilegiar o dar centralidad a este patriarcado del hombre blanco, no central, la mujer como un apéndice, pero bueno, pero uno bueno. Hay mucho escrito sobre eso, hay mucho para trabajar, es como una apertura, ¿no? No sé si querías agregar algo más. ¿Sí? Eso y agradecer esta presentación, la verdad me gustó mucho. Gracias.